Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarlos cada semanita, pero esta semana es especial porque recordemos que el primer martes de cada mes nos acompaña nuestro gran amigo Alfonso de la Torre, siempre con temas muy trascendentes, muy importantes para nuestro desarrollo del ser. Entonces, estoy muy feliz hoy, día martes, 3, 4, ¿qué estamos? A 5 de julio, se me estaba perdiendo la fecha, en esta gran entrevista, en esta gran charla que vamos a tener en REC Radio Empresarial con Grandeza de Mujeres Mexicanas. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Dios estoy. Estamos, gracias a Dios. Da mucho gusto estar y compartir contigo, con tu audiencia. Aprovechar los minutos y las horas y los días que se pueda para compartir lo que vamos adquiriendo los viejos. ¿Se le llama experiencia? Experiencia, conciencia, conocimiento. Y es una delicia que puedas compartir con nosotros. Sí. Porque los gusanos no me van a poner atención. Entonces, mejor en vida. Lo más que se pueda ahorita, sí. Así es. Y fíjate que hoy vamos a tocar un tema muy importante. Tiene que ver con nuestra gran filosofía bambú, con toda esta esencia japonesa que nos imprime muchos conocimientos, muchos saberes. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de lo que es Kaizen. Fíjate que he leído un poco acerca de Kaizen y todo nos refiere a un tema industrial. Todo nos lleva a una operación, a un sistema, a una metodología dentro de la industria. Mi pregunta es, ¿cómo lo podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria? Primero entendiéndolo. Si nos vamos a la etimología japonesa, yo no hablo japonés, pero sí me he adentrado lo más posible cómo manejan ciertos términos que de alguna manera hemos distorsionado en Occidente. Ajá. Para ellos, Kaizen tiene dos palabras, Kai y Zen. Kai significa cambio. Es un cambio, es una mejora, en el sentido de transformación, de ir siendo mejor. No habla de la mejora continua que le da el sentido industrial contemporáneo, sino de ir siendo integralmente mejores. De hecho, ellos Kaizen parte de, no es una técnica, no es una metodología, es un proceso de ir logrando día a día, minuto a minuto, evento por evento, una plenitud humana, todo en el sentido humano. Entonces Kai es cambiar y el Zen es cambiar para mejorar, pero no nada más para mejorar así en genérico, sino en el sentido que luego ellos ahondan con el concepto de Gemba o Gemba, como se dice de las dos maneras. Y Gemba es, sí, mejorar, pero en el aquí y el ahora. Y Gemba no es nada más en el aquí y el ahora, sino Gemba significa en el sitio donde estoy existiendo. Puede ser en el baño, llego a lavarme las manos, tengo que aplicar el Kaizen en el lavado de mis manos, para no desperdiciar más agua de la necesaria, para no utilizar más toallitas de las indispensables, para apagar la luz cuando salga, para ser mejor persona y vivir más plenamente e integralmente en ese momento, en ese instante, en ese sitio de acción. Entonces, sí, en Occidente se ha utilizado el Kaizen
para aplicación de mejora continua en los procesos de manufactura. Pero ¿cuál crees que fue el éxito en el 45, cuando en agosto del 45 les echan las primeras y únicas bombas atómicas contra seres humanos en Hiroshima y Nagasaki? Y cómo, como consecuencia de esa acción de guerra, el ejército norteamericano hace un trabajo especialmente notable en destruir lo más posible el Japón. Sí, sí es verdad. Y estamos hablando, oye, pues yo tenía 1 año cuando eso. O sea, no fue en el siglo antepasado. No hagamos cuentas. No, pues sí. Estoy diciendo, son eventos que en lo que yo tengo de vida viene Japón de una destrucción total, masiva, de toda su infraestructura, y se levanta a ser una potencia mundial. Claro. Y una potencia que es signo y símbolo de perfección integral, de plenitud humana. Ciertamente, quienes conocemos la historia, sabemos que con el desastre de la guerra, pues los ingenieros japoneses se dieron a la tarea de ver cómo levantar al país de esa nada. Y entonces se apoyaron en infinidad de pensadores de la administración, estamos hablando de todos los conocidos en la mejora continua, de Juran, de etcétera, pero tenían dentro del país a individuos como Ichikawa, que dijeron, pues toda esta tecnología de la mejora continua norteamericana es excelente, pero la vamos a hacer a la manera japonesa, con Kaizen. Okay. Es decir, estamos hechos nosotros para que el proceso de la vida sea nuestra manera de vivir. Nosotros vivimos en Kaizen. En un proceso y en un proceso permanente, continuo, nunca terminado. No es el concepto norteamericano de más, sino nada más hoy ser un poquito mejor que ayer. Okay. Esta hora un poquito mejor que las que van en el día de hoy. ¿Cuánto mejor? Lo que sea. Un medio, un punto, 1%, un 1%, lo que sea. Entonces es una mejora que requiere de lo que vimos en la sesión pasada. Necesita de determinación, necesita de persistencia. O sea, seguir siempre, invariablemente, mejorando un poquito más. ¿En qué? En todo. En mi alimentación, en la calidad de mi sueño, en la limpieza de mi habitación, en la relación con mi pareja, en mi relación con otros, en el sentido de mi vida comunitaria. O sea, tengo que ir siendo mejor hasta la plenitud de manera integral. Y eso no se logra a brincos. No porque fecundé un óvulo, mañana nace la criatura. Le toma 9 meses, le toma todo un proceso. No porque nació con faringe y lengua y boca, va a hablar diciendo mamá quiero leche. Le va a tomar 1 año y medio, 2 años, tiene piernitas, pero no va a caminar ni a correr un maratón, va a gatear, va a dar sus primeros pasitos, va a seguir el proceso. Hablábamos de que vivimos en una cultura del día, de todo quererlo automático, instantáneo, ya. Es la antítesis de Kaizen. Kaizen, necesito saber si voy a ser emprendedor
y me voy a preparar para ser emprendedor, estoy aceptando el proceso de educación, de formación, de desarrollo, que cada minuto, cada día, cada acción de cada día me vaya acercando a la plenitud del emprendedurismo. Okay. Entonces, hay ciertas cosas que necesito observar. Primero, todo en la vida, sea dedicarme a una red de multinivel, dedicarme a hacer ladrillos, a construir una casa, a lo que sea, necesito entender el proceso en el que estoy metiéndome. Vivir el proceso y disfrutar el proceso. Entenderlo, comprenderlo, aceptarlo y estar dispuesto a ir haciendo lo que sea necesario para lograrlo. Pero entendido que no voy a ser diamante la semana que entra ni el mes que entra. Claro. El proceso me hace que antes haga muchas otras cosas, que son las que quisiera ver como Kaizen el día de hoy. Okay. O sea, cuando destruyeron Japón, Ichikawa dijo, vamos a hacer el método de mejora continua, pero a lo japonés, con Kaizen. Y ellos se pusieron una meta, ir siendo 1% mejor diario. Oye, es una mejora progresiva y geométrica, porque al año ya eres 365 veces mejor. ¿Qué otro método te garantiza eso? Y si continúas con la consistencia y persistencia, con la determinación de lograrlo, pues el año que entra vas a ser 365 veces mejor que 365. O sea, te va llevando forzosamente a la plenitud, haciendo cositas pequeñitas. Entonces ahí necesito guía. Si voy a poner tacos, un puesto de tacos, pues le voy a consultar a un taquero, no a un banquero. Claro. Y si el taquero me dice, mañana nada más asegúrate de hacer esto, asegúrate nada más de hacer eso, porque te está diciendo el que logró ser taquero. Okay. Ahí podemos hablar un poquito de las habilidades y de las fortalezas que tenemos que ir incrementando conforme damos ese paso a paso cada día. Sí, pero tenemos que encontrar el sentido. Okay. El para qué voy a dedicarme a hacer qué. Okay. Cuando entiendo el sentido y entiendo el proceso, entonces entiendo el sentido del proceso. Y ya encuadro cada detalle en su proyección del para qué hay que hacer aquello. Entonces todo se hace con alegría, se hace con gusto, se hace con sentido. No es lávate las manos porque lo digo yo que soy tu madre. Claro. Sino es el decir, necesito yo lavarme las manos para no ir a adquirir una bacteria, etcétera. Y entonces voy haciendo las cosas con sentido. Ahí entra también el razonamiento. Parte todo el proceso y los resultados del Kaizen parten del pensamiento sistemático y el pensamiento crítico. Porque hay que tener los pies en la tierra y el cerebro en el cielo. Entonces, tenemos que ser muy, muy objetivos y enfocarnos en la intención del aprendizaje objetivo, el no estar reexaminando con suposiciones de qué fue lo que los hizo diseñar este proceso. Sencillamente, si está probado el resultado del proceso, entonces sé humilde, sé dócil, entiéndelo, acéptalo y síguelo. Síguelo, claro. Síguelo pasito a pasito. Y la mejora continua se va dando porque
porque hoy voy a ser un poquitín mejor que ayer. Y mañana otro poquito mejor que antier. Y cuando menos acuerdo, mi niño, que yo lo veía en brazos o gateando, ya anda echando novia. O sea, ¿a qué horas evolucionó? ¿A qué horas cambió? Fue de a poquito, a poquito, a poquito, imperceptiblemente, pero siempre siendo más persona y más ser humano, mejor ser humano. Ese es el Kaizen. En esencia, ese es el Kaizen. ¿Cuáles son las características de esta filosofía? Es una filosofía, es una aplicación, es un proceso que se sustenta en pequeñísimos cambios. Pero esos cambios debemos de hacerlos muy conscientes. Completamente. Para que realmente se vea el cambio y se viva y poder tener algo que cambiar al día siguiente. Tienen que ser gradualmente incrementales en el proceso. Y esa incrementalidad de la innovación, del cambio, de la mejora, me va poniendo en la sinergia de la vorágine del cambio, de la transformación. O sea, hay que entender las transformaciones, sea la cuarta transformación, sea la primera, sea la que me pongas. ¿Sí? No se dan por decreto, no se dan porque digo yo. Se dan porque yo voy cambiando en mí lo que yo tengo que cambiar, que no es lo mismo que tienes que cambiar tú. Y también tenemos que adaptarnos a esos Por cambios. supuesto. Y tenemos que ser flexibles. Sí, flexibles dentro de la mejora. Correcto. No podemos ser flexibles para ir para atrás. Claro. Sí, tiene que ser, aunque sea poquito, pero tiene que ser mejor aquí y ahora, en lo que yo estoy ahorita. ¿Sí? Okay. Si voy a comer a un restaurante, no voy a entrar con la soberbia de pónganme todo y si me lo como, bueno, y si no, ya lo pagué, ¿y qué? ¿Y qué? Si no tengo que medir, traigo tanta hambre, nada más póngame media porción, nada más póngame... Sí, porque no voy a desperdiciar. Porque voy a consumir nada más lo necesario para mi bienestar. Entonces, la aplicación de Kaizen es en lo que me pongas enfrente. En lo que sea. Especialmente cuando se trata de trabajar por otros y para otros. Y cuando se pretende guiarlos a que sean empresarios, a que sean maestros, a que sean lo que ellos decidan ser. Porque entonces tengo que hacerlo con muchísima responsabilidad. Claro, y ahí está la mejora continua de mi vida. Ya no es la mejora continua en la empresa o en la industria como nos llaman Kaizen, ¿no? Ya es ahora en una mejora continua. Bueno, mira, tú sabes mis antecedentes industriales. Fui director de una empresa mundial y apliqué yo Kaizen. Platícanos la historia de la familia. Tuve la suerte de que uno de mis maestros en la Universidad de las Américas, en Cholula, ajá, fuera nada más que el maestro Ichikawa. Nada más. Y a él le debo dos cosas. Me dijo, Kaizen es la vida, no es las cuatro paredes de la empresa. Y lo que tú necesitas son competencias para vivir y para trabajar. En plenitud. Por supuesto. Entonces, aplica Kaizen en la casa y aplica competencias en el trabajo. Entonces, pues fue lo que hice. Me dediqué a la casa de los trabajadores, ahí aplicábamos el Gemba. Y entonces, en la empresa aplicábamos las competencias para el trabajo desde la filosofía Kaizen. Ajá. ¿Cómo esperas
que mantenga limpia su área de trabajo un individuo que llega a su casa Y está todo sucio. y es todo Desordenado. desordenado, todo sucio, todo. Pero cuando la esposa o el que hace pie de casa entiende el Kaizen y lo aplica en su casa, automáticamente ya influyó para cambiar la práctica de vida en el trabajo. Es al revés. Es al revés. Se tiene que practicar el Gemba en la casa y el Kaizen en la empresa. El Kaizen desde las competencias para el trabajo. Esa combinación es genial, y el Kaizen en su quinta estrategia promueve la comunicación como una herramienta totalmente clave para la mejora continua. Si yo no le explico a mis hijos el sentido de por qué vamos a ahorrar en agua o vamos a ahorrar en papel sanitario, en cositas tan simples, ¿sí? O sea, todo lo del ser humano necesita educación, hasta el uso del papel sanitario. Así es. O sea, encuentras personas que toman el rollo, se lo enredan en la mano para usar un pedacito. Entonces, hay que educar en eso, hay que formar en eso, hay que hacer conscientes en el uso de la electricidad, del agua, del medio ambiente, de los recursos naturales. Si no aprendemos a poner orden en el mundo material, es difícil que comprendan, sobre todo los niños, la necesidad del orden en el mundo espiritual. Entonces, el orden físico le enseña al niño el orden espiritual. ¿Podremos manejar esto como pequeños cambios, grandes transformaciones? Ese es el resultado, sí. Los pequeñísimos cambios, acabo de decirlo, son los que realmente significan una transformación. No es un cambio de régimen, no es un cambiar la moral, no es el trastocar la ética, no, lo vemos. Cuando yo llegué a Querétaro, no hace mucho tiempo, 13 años, me sorprendió la limpieza de la ciudad y entendí por qué era limpia la ciudad. Iba masticando, me eché un chicle a la boca e inconscientemente tiré el papelito y sentí que alguien me hizo así por atrás, y era un joven no más de 18, 19 años, y me dice: señor, se le cayó un papel, ¿gusta que se lo recoja? ¡Wow! Hasta la fecha, dime si tiro un papel en la calle. ¿Sí? Seguramente no. Es que ahora no te van a tocar la espalda y te van a decir que si lo quieren levantar. Ya cambiaron las cosas también. No, a lo que iba es a eso. Con 13 años de distancia, esto dista mucho de ser una ciudad limpia. Es decir, sí, hemos ido involucionando, no mejorando. Estamos aplicando el Kaizen al revés. Contrario. ¿Sí? El Gemba no tiene sentido. Entonces, la metodología, le voy a llamar así, la filosofía Kaizen, nos enseña antes que nada a no subestimar el impacto de lo simple. Y no era la séptima regla de la filosofía bambú. Así es. Ay, ¿a poco cerrando la llave mientras me enjabono las manos va a cambiar el mundo? Sí. 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 ¿A poco si nada más pido que me sirvan lo que voy a comer, a poco eso cambia el mundo? Sí. Sí. ¿A poco si nada más hoy me voy a olvidar de ayer, de mañana, si hoy llego a mi casa con una flor que compré, que arranqué en un jardín?
y se la regalo a mi mujer, ¿a poco eso va a cambiar las cosas? Sí. O sea, Kaizen nos enseña a no subestimar el impacto de lo simple, de lo sencillo. ¿Y cuál era la séptima lección de la filosofía bambú? ¿Te acuerdas? No, recuérdamela para decirle exactamente. A veces lo más simple es lo más útil. Tienes razón. ¿Sí? Sí. Entonces estamos viendo que la filosofía bambú y Kaizen van de la mano. Pues son la misma cosa. Claro. Y eso nos va a llevar a los siguientes temas, porque lo que sigue son los pilares del Hanasaki. Y los 9 pilares del Hanasaki. Los 9 pilares del Hanasaki. Y el primer pilar del Hanasaki es Kaizen. Sí, es lograr las herramientas que nos mantienen en constante evolución. ¿Para qué? Pues para irnos a al segundo pilar de Hanasaki, que es el minimalismo. Para concentrarnos en lo esencial y descartar lo superfluo. O sea, si voy a dedicarme a ser emprendedor, voy a emprender. No voy a perder tiempo. En otras cosas. O no voy a desistir de ese objetivo que al principio tenía, y estos cambios que vamos teniendo hacen que yo me eche para atrás de mi objetivo inicial. O que me desvíe y distorsione lo que era mi realidad. Entonces ya no estoy hablando de determinación ni de persistencia. Es decir, todo está concatenado. La tercera es paz interior, para calmar las aguas de nuestro espíritu y poder vivir así en armonía. Si no logro armonía en mi trabajo, en mi relación con otros, en el rendimiento de mi productividad, en el bienestar de los clientes o de las personas que sirvo, pues no tiene sentido lo que estoy haciendo, porque estoy acumulando dinero. Sí. Bueno, pues hay otros métodos para acumular rápido el dinero sin tanto trabajo. Sí. Que no los voy a decir porque luego el No. Ya sé lo que vas a decir, no lo digas. Oye, y bueno, y obviamente pues ahí entran del cuarto, quinto, sexto, son 9 muy interesantes que vamos a ir platicando. El 8 es fundamental para la vida de todo ser humano. Es una filosofía japonesa que se llama Ikigai. Encontrar el sentido de nuestra vida. El sentido de para qué quiero ser, para qué, no por qué. ¿Para qué quiero ser emprendedor? ¿Para qué quiero ser ingeniero? ¿Para qué quiero ser X, Y o Z? ¿Para qué? Si encuentro la respuesta a ese sentido que nadie me enseña, yo lo tengo que descubrir. Porque somos seres únicos, creación única en el universo. Los que creen, como creo yo, que somos imagen y semejanza del Creador, y como yo creo que si existe un Creador, como creo que existe, pues no hace las cosas al azar, ni las hace mal hechas, ni sin sentido, pues entonces yo tengo que descubrir para qué estoy aquí. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y una vez que lo encuentro, entonces trabajo desde el Ikigai en lo que me hace falta para lograr la plenitud personal. Ya no estamos hablando de Kaizen en procesos de manufactura. Es correcto. Estamos hablando de Kaizen en procesos de vida. De vida, y no cualquiera. Vida a plenitud. Me encanta, Alfonso. La verdad es que se aprende muchísimo compartiendo contigo, y pues obviamente los dejamos picados. Para el siguiente capítulo que vamos a tener, la siguiente charla. Y bueno, pues tenemos saluditos. Gracias, Febo, por escucharnos. Sergio Pesquera, amigo, muchas gracias por estar presente el día de hoy y escuchar
a este gran hombre con tanta sabiduría. Francisco Hernández, Emanuel Martínez, Carla Carvajal, Frank, muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a que compartan esta plática. Estoy segura que algo de lo que han escuchado a alguien le va a funcionar. Y de eso se trata. Se trata de compartir, se trata de transformar desde lo que estamos haciendo para que alguien más lo pueda hacer. Entonces, pues, ¿tienes algo más que compartirnos en este último minutito? No, abran su mente y su corazón para que reciban la sabiduría multimilenaria del Oriente, especialmente el Hanasaki, que vamos a ver a partir del siguiente martes. Muy bien, el siguiente primer martes del mes de agosto nos vamos a ver por aquí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos muy pronto, les mando un gran abrazo, que pasen una excelente noche y nos vemos en la siguiente, ¿verdad, Alfonso? Con el favor de Dios, si nos presta vida, a mí. A los dos. Si me presta vida, ojalá. Claro que sí, a los dos. Descansen, muy buenas noches. Buenas Chao. noches.